Hola, bienvenida, gracias por estar acá. Vamos a iniciar este tutorial de encuadernación estilo Nag Hammadi con puntada larga. Ponte cómoda e iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestros cuadernillos. Para eso vamos a tomar de nuestro kit la selección de hojas y cartulinas rosadas y vamos a colocar 5 grupos. Cada grupo va a representar un cuadernillo y está conformado por una cartulina rosa y 6 hojas blancas por cada cuadernillo. Si quedaran algunas hojas, las podemos distribuir en partes iguales a lo largo de los 5 cuadernillos. Ahora vamos a tomar cada uno de los cuadernillos que tenemos distribuidos y los vamos a doblar a la mitad, al centro, todos juntos a la vez, y vamos a pasar un huesito plegador de manera que vayamos dándole una forma más plana. Al doblar nuestros cuadernillos vamos a notar que se mira una pequeña línea blanca de nuestras hojas. Ese reborde es normal que se dé, ya que al doblar las hojas sobre ellas mismas tienden a salirse unos pequeños milímetros por el espacio que pierden en el sitio donde se doblan. Acá tenemos dos opciones: o las dejamos y las conservamos así, o podemos refilarlas utilizando para ello una navaja, de preferencia nueva, para que su filo esté intacto. Nuestro siguiente paso es definir el ancho que va a tener el lomo de nuestro libro. Ese ancho lo va a definir la unión de todos los cuadernillos que acabamos de marcar. Vamos a colocar una regla o una herramienta como esta, conocida como pie de rey, que sirve para calcular el grosor del ancho de nuestro lomo. Podemos utilizar perfectamente una regla y esta nos arroja una medida de 1 pulgada para nuestro proyecto. Esta pulgada la tomamos como referencia para definir el espacio que tenemos que conservar para alojar el lomo de nuestro libro. Antes de seguir, vamos a crear una pequeña orilla decorativa en nuestro libro. El cuero vinílico se corta perfectamente bien con casi todos los tipos de troqueles existentes en el mercado. Sin embargo, este tipo de troqueles, conocidos como Bics, son los ideales, ya que están diseñados para cortar materiales gruesos como cuero, tela, cartón, plástico y demás. Con el cuero vinílico nos enfrentamos a un reto, y es que es un material muy resbaladizo, por lo que debemos de prestarle especial atención al fijado de los troqueles en la pieza, de manera que no vaya a ocurrir ningún movimiento que nos dañe el corte. Otra recomendación que te doy, especialmente para cuando nuestros acrílicos ya están muy rayados por su uso, es colocar sobre la pieza de cuero vinílico una cartulina gruesa o varias capas de papel, de manera que a la hora que pasamos la pieza por nuestra prensa, todas las marcas del acrílico vayan a quedar sobre el papel y no sobre la pieza de nuestro cuero vinílico. Como puedes observar, el troquel es ligeramente más pequeño que el alto de nuestra pieza, por lo que vamos a terminar el corte en las orillas haciendo unas pequeñas incisiones con nuestra tijera. Yo opté por terminarlo de forma recta. Otra opción sería seguir la misma forma que traen las blondas que acabamos de troquelar. Nuestro siguiente paso es abrir una pequeña abertura tipo una ventanita, por donde vamos a colocar esa pequeña cinta que va a sujetar el lapicero. Esto tiene dos funciones: una como cierre de nuestra libreta y la otra como un portalapiceros. Yo estoy utilizando este pequeño troquel, que básicamente es de las medidas que necesitamos. Este troquel lo vamos a colocar en el centro de la pieza, tomando como referencia la orilla que tiene esta terminación decorativa. La pieza la vamos a colocar centrada. Para eso vamos a calcular la medida de 3 pulgadas y hacia el interior de la pieza la vamos a colocar a media pulgada de distancia del borde. Fijamos muy bien el troquel con un pedacito de washi tape y cubrimos, como habíamos comentado, la pieza con una cartulina para llevarla a nuestra troqueladora.
Acá puedes apreciar cómo las marcas de mi acrílico muy usado quedaron sobre la cartulina, manteniendo intacta la pieza de cuero vinílico. Ahora, este tipo de troqueles, para cortar, debemos de pasarlo varias veces. Sin embargo, yo prefiero terminarlo con la ayuda de mi cúter. De esa manera me aseguro que la pieza no se remarque por pasarla varias veces sobre la troqueladora. Me encanta el acabado que le da cuando lo cortamos con un troquel, ya que las orillas quedan supremamente limpias. Caso contrario, si lo hiciéramos con la cúter, no quiere decir que no es una opción, pero si queremos un mejor resultado, yo optaría por este método. Ahora llegó el turno de colocar nuestro cierre. Nuestro cierre está conformado por una tira de cuero vinílico brillante, la que fijaremos con ayuda de 2 remaches. Primero vamos a medir el centro, como se mira acá en imagen, en el costado donde no hay ningún tipo de decoración, o sea, la parte contraria a la que hemos estado trabajando. Vamos a colocar nuestra pieza de cuero vinílico brillante en el centro y la vamos a fijar con ayuda de un washi tape muy a la orilla. Ahora hacemos una perforación y sobre la perforación vamos a proceder a colocar el remache. El ancho de nuestro cierre lo va a determinar en primer lugar el ancho de nuestro lapicero y en segundo lugar el espacio que tenemos disponible con la ventana que hicimos. Como pueden mirar, el primer remache está pegado muy a la orilla de nuestro libro y el segundo vamos a jugar con 2 factores. 1, el grosor de nuestro lápiz y 2, la distancia que tenemos entre el borde troquelado y la línea donde inicia nuestra ventana. Es en ese espacio que queda disponible donde debemos colocar nuestro remache para lograr esconderlo o disimularlo un poco más. Una vez que hemos definido la posición donde vamos a colocar el segundo remache, nos vamos a ayudar con una tira de washi tape para no perder esa medida y poder hacer las perforaciones necesarias para colocar nuestro remache. La configuración de la herramienta para el cierre de este tipo de remache es A1. Al perforar vas a notar la nobleza de este material. Acá estamos haciendo una perforación de 2 capas de material y uno de ellos trae brillo. Sin embargo, el corte es muy limpio. Si quedan algunas mechitas sueltas por ahí, podemos limpiarlo con ayuda de una tijera. Y así de fácil tenemos ya un cierre muy práctico y lucidor. Seguimos avanzando en nuestro proyecto. Espero que hasta aquí te hayas mantenido súper entretenida y disfrutando al máximo la clase. Dentro de nuestro kit vas a encontrar una plantilla. Esa plantilla más adelante te voy a enseñar cómo hacerla. Ahora lo que te quiero enseñar es la posición donde debemos colocarla para hacer el puntilleo o las perforaciones que más adelante vamos a utilizar como guía para poder hacer nuestra costura. Para esto te recomiendo que, número 1, tengas a mano regla, punzón, tiritas de washi tape y una pieza de foamy o algún material blando que nos permita hacer las perforaciones de una manera más limpia y sin tanta presión de nuestra mano. Trabajar con una plantilla es supremamente sencillo, ya que una vez que la hemos fijado en la posición adecuada, lo único que resta es seguir la guía para hacer las perforaciones. En nuestro caso, estamos colocando la plantilla a 3 pulgadas y 3/4 de la orilla donde colocamos nuestro cierre. Nuestro siguiente paso es hacer las perforaciones en cada uno de los cuadernillos. Para ello vamos a utilizar la misma plantilla que utilizamos para perforar el lomo. Ahorita vas a notar que la plantilla es ligeramente más grande que el alto de los cuadernillos. Esto es porque, por regla general, hacemos siempre los cuadernillos un poco más pequeños que nuestra encuadernación, así se mantienen protegidos por el uso constante, evitando que se ensucien o se rasguen sus orillas. En este caso, el cuadernillo es 1/4 de pulgada más pequeño. Ese 1/4 de pulgada tenemos que distribuirlo en ambos extremos, quiere decir que a cada lado deberíamos de estar dejando 1/8 de pulgada, de manera que a la hora que hacemos las perforaciones
Nuestros cuadernillos van a quedar alineados a la misma distancia en ambos extremos. Para realizar las perforaciones de nuestro cuadernillo podemos utilizar diferentes recursos. Lo más común en encuadernación es tener una cuna de encuadernación, que es esta piecita de madera que se ve en el video. Esta piecita nos forma un ángulo que al colocar el cuadernillo permite que no se mueva y hacer nuestros cortes de una forma más sencilla y limpia. Otra cosa importante es que una vez que yo traspasé la medida de mi plantilla al primer cuadernillo, voy a tomar una hoja que me va a servir como la nueva plantilla o referencia. De esa manera, la hoja, al ser del mismo tamaño de los cuadernillos, nos va a permitir la ubicación de los agujeros de una forma más precisa. Otra manera de hacer las perforaciones es utilizando una pieza de foamy que colocamos por debajo del cuadernillo y abriendo nuestro cuadernillo podemos hacer las perforaciones de la misma manera que las hicimos en el lomo de nuestro libro. Este sería el método menos recomendado de hacer perforaciones, ya que prácticamente estamos trabajando, número 1, en el aire y número 2, tenemos que ejercer mucha fuerza con nuestras manos. Esa fuerza va a hacer que muy probablemente el papel se nos rompa o se arrugue y se deteriore. Pero es una opción si no tenemos en ese momento a mano ni la cuna de encuadernación ni la piecita de foamy. Solamente recomiendo hacerlo muy despacio y con mucho cuidado. ¿Lograste notar que cada vez que yo perforo uno de los cuadernillos le hago una pequeña marquita con lápiz en el extremo superior derecho? Esto nos va a servir de guía para colocar los cuadernillos en la posición correcta a la hora de coser. Ahora sí, te quiero mostrar cómo sacar nuestra plantilla. En primer lugar, vamos a medir el grosor de nuestro lomo. En este caso, como yo ya tengo un cuaderno armado, estoy midiéndolo directamente del cuaderno. Ustedes deberían de medir el grosor de todos los cuadernillos juntos. Aquí podemos ver que el lomo va a tener más o menos 1 pulgada de ancho. Esa pulgada yo la voy a transformar en una piecita de papel con esa medida y la altura de nuestro cuadernillo, que en este caso es 6 pulgadas de alto. Y a esta pulgada de lomo le voy a agregar 1/4 de pulgada más. Este 1/4 de pulgada de más me va a servir de margen para poder manipular más fácilmente esta pieza de papel tan pequeña. Ahora vamos a hacer con nuestra tabla de dobleces marcas en las medidas que vemos acá en pantalla. Cada una de estas marcas va a representar la línea por donde vamos a fijar el cuadernillo a la pieza de cuero vinílico. La distancia que hay entre cada uno de los cuadernillos, en este caso, es 1/8 de pulgada. Esa distancia la va a determinar precisamente el grosor de cada uno de nuestros cuadernillos. Estas marcas de doblez que estamos haciendo ahora son las que determinan las diferentes secciones en las que tenemos distribuida nuestra costura. Antes de empezar a coser, necesitamos determinar la cantidad aproximada de hilo que vamos a requerir. Una forma muy práctica de hacerlo es medir la altura de la cantidad total de cuadernillos que tenemos. Es decir, si tenemos 5 cuadernillos, vamos a medir 5 veces la altura de ellos y esa va a ser la cantidad de hilo aproximada que vamos a requerir para llevar a cabo nuestra costura. Y ahora no queda más que enhebrar nuestra aguja y empezar a coser. Vamos a empezar a coser de atrás hacia adelante, es decir, del último al primer cuadernillo. Para ello vamos a tomar nuestro cuadernillo, lo abrimos hacia el centro y vamos a introducir nuestra aguja en el extremo superior, o sea, en el primer agujero de arriba. Dejamos pasar por ese agujero todo nuestro hilo, conservando unos pequeños milímetros del hilo que vamos a fijar con la ayuda de un washi tape. Una vez que pasamos por el primer agujero de nuestro cuadernillo, vamos a ubicar nuestra aguja por la parte interna de nuestro cuero vinílico en el primer agujero
del extremo superior derecho. Vamos a pasar la aguja de adentro hacia afuera totalmente y nos vamos a regresar nuevamente por ese primer agujero. Solamente vamos a conservar una pequeña gasa de hilo que podemos fijar o con una tira de washi tape o atravesándole una aguja, y así nuestra aguja va a empezar a fluir atravesando toda esta primera línea horizontal que va a alojar este primer cuadernillo. Salimos por el segundo agujero de nuestro cuadernillo hacia el exterior, tensamos la costura y vamos a salir ahora por el segundo agujero que tenemos marcado en nuestro cuero vinílico, de la parte interna hacia la parte externa. Es necesario ir ajustando nuestra costura y eso lo logramos tensando los hilos. Si en el proceso perdemos, por ejemplo, la gasa que habíamos hecho, es solamente tratar de volver a recuperarla y, como en este caso yo coloqué una aguja para no perderla nuevamente. Podrías colocar la aguja, además de eso, fijada en washi tape, de esa manera va a estar más protegida y nos olvidamos de que se nos vaya a soltar y perder la gasa. Ahora vamos a atravesar el segundo agujero de nuestro cuero vinílico de adentro hacia afuera, de manera que la puntada va a quedar por la parte externa. Y seguimos introduciéndonos hacia el interior del cuadernillo atravesando el tercer agujero, tanto del cuero vinílico como del cuadernillo. Seguimos ahora atravesando el cuarto agujero de la parte interna del cuadernillo hacia la parte externa, y una vez fuera de este vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con el cuero vinílico, de la parte interna hacia la parte externa. Seguimos el flujo de la costura. Esta vez por el quinto agujero vamos a introducir la aguja de la parte externa hacia la parte interna, atravesando primero nuestro cuero vinílico y después nuestro cuadernillo. Una vez adentro buscamos el último agujero y atravesamos nuestra aguja buscando llegar al exterior de nuestro libro. Para la siguiente puntada vamos a buscar el agujero más próximo a donde terminamos la puntada anterior y nos vamos a introducir a través de él de manera que quedemos con la parte interna de nuestro libro. Y ahí ya podemos iniciar la costura de nuestro segundo cuadernillo. ¿Recuerdan las marcas que hicimos con lápiz? Es importante alinear esas marcas para colocar nuestros cuadernillos en la posición correcta. Ahora bien, la costura que vamos a hacer es exactamente la misma que hicimos en el primer cuadernillo. Lo único que va a variar es el cierre de esta primera costura. Entonces seguimos el flujo en la dirección que nos va guiando esta línea horizontal que nos traza las perforaciones que hicimos en nuestro lomo. En ningún momento debemos entrelazar una línea con la otra. Todas se cosen de manera independiente. Vamos ahora a retirar la aguja que nos estaba sosteniendo la primera puntada que inició todo este trabajo de costura que hemos estado haciendo, y vamos a pasar nuestra aguja en medio de esa cadeneta, tal como se mira acá en la pantalla. Tensamos muy bien nuestras costuras. A partir de acá es un proceso de repetición. Cada uno de los cuadernillos siguientes se cosen exactamente igual que este segundo cuadernillo.
Ya nos vamos acercando al final de la costura de este cuadernillo. Es un proceso muy sencillo, muy relajante. Es mejor mirar el proceso y no tanto la instrucción, porque la costura se va dando de forma natural y en palabras a veces es más complicado entenderlo que mirando el proceso en que se realiza. Hay cierto tipo de recomendaciones que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, a la hora de escoger nuestro hilo. De preferencia tiene que ser un hilo de algodón. Este material da resistencia. Entre los hilos de bordar hay muchas variedades y muchos grosores. Escojan el grosor que es más agradable para ustedes. En este tipo de encuadernaciones donde la costura queda expuesta en el lomo, no es recomendable utilizar un hilo encerado ni un hilo de nylon para evitar que el contacto con la superficie vaya a ensuciar nuestro hilo. Entre las agujas disponibles te recomiendo utilizar una aguja que tenga la punta redondeada. Eso va a hacer más fácil la costura, evitar posibles pinchaduras y también evita que se rasgue el material. Si nos enfrentamos a la situación que en la pieza de cuero vinílico no quedó bien marcada la línea punteada por donde debe atravesar la aguja, lo que te recomiendo es hacer la abertura colocando la misma aguja con la que coses de la parte brillante hacia el interior de nuestra pieza de cuero vinílico. De esa manera evitamos que se vaya a rasgar y si existiera un tipo de rasgadura, que la terminación quedara hacia el interior del cuadernillo, manteniendo bonita la parte de la costura que da hacia el exterior. No olvides que la calidad de tu producto lo va a definir la calidad de la costura. Por eso es importante ejercer una tensión moderada en cada una de las puntadas. Para hacer el nudo de cierre debemos quedar por la parte de adentro, es decir, en el interior del cuadernillo. Este nudo de cierre consiste en pasar nuestra aguja en medio de la última puntada interna y formar una cadenilla. Con esto ya estamos creando un nudo simple. Ahora lo vamos a repetir 2 veces. A la hora de formar la cadenilla, no olvidemos pasar nuestra aguja en medio de ese círculo que se forma al crearla. Entre más veces pasemos la aguja, estamos formando un nudo más fuerte, pero también un nudo más voluminoso. Yo recomiendo que sea un mínimo de 3 veces que lo pasemos y que a la hora de cortar el exceso de hilo mantengamos unos pequeños milímetros que permitan que el nudo no se vaya a aflojar. No olvidemos hacer el cierre de la puntada inicial. Para eso vamos a retirar el washi tape que sujeta el hilo, vamos a enhebrar la aguja a esta pequeña porción de hilo que dejamos destinada para el cierre y hacemos exactamente el mismo paso. Pasamos nuestra aguja en medio de las 2 puntadas anteriores, formamos una pequeña cadeneta y pasamos en medio de la cadeneta para generar un nudo. Repetimos esto 2 o 3 veces y cortamos el excedente. Y así concluimos nuestro proyecto. De mi parte, súper agradecida por tu inscripción y espero volver a verte muy pronto. Saludos.